Distinguidos miembros del jurado, somos el grupo denominado Alere Flama Veritatis, conformado por Gabriel Ezean Muyiwara, quien asumirá la defensa del señor Renato Paredes, y mi persona, Tatiana Pineda Mercado, encargada de la defensa de la empresa Ferreira Costa del Perú S.A. Señores magistrados, tengan todos ustedes muy buenas tardes. En representación de mi patrocinado Renato Paredes Cornejo, interpongo la presente demanda, la misma que tiene como petitorio principal el pago por indemnización por accidente de trabajo y de manera accesoria el pago por conceptos dejados de percibir, en favor de mi representado, por lo cual a continuación procederé a detallar los fundamentos fácticos de la presente demanda. Que, después de efectuarse el proceso de licitación para la construcción del estadio ubicarse en Villa El Salvador, la empresa Ferreira Costa del Perú S.A. fue la ganadora para dicha construcción. Es así que mi representado efectuaba las labores de grifería en la construcción de este estadio y realizaba su trabajo de manera diligente y muy responsable. Sin embargo, con fecha 24 de febrero del año 2017, el señor supervisor de la obra, el señor Julio González Tapia, se percata que Juan Paredes no había asistido al centro de labor. Es en este contexto en el cual mi patrocinado se percata que tenía un mensaje de Juan Paredes, quien es su primo, quien le mencionaba que iba a demorar, además de requerirle que efectúe el ajustado de sockets. Mi representado, efectuando esta labor, resbaló del andamio, lo que le ocasionó una caída estrepitosa, por lo cual se le auxilió y se le llevó al hospital más cercano, en el cual le refirieron que padecía de una hernia discal en los discos L4 y L5, motivo por el que requería una cirugía y una posterior rehabilitación física. Es este contexto en el cual la empresa decide cubrir todos los gastos que le ocasiona. Sin embargo, lo que no se tiene en cuenta es que esta caída, la primera caída, le ocasiona posteriormente la lombocitalgia, que después de haber narrado los hechos más relevantes del presente caso, corresponde determinar si concurren en este caso los elementos de la responsabilidad civil, para así poder determinar si verdaderamente existe una correspondencia en cuanto a una obligación de indemnizar, por lo cual debemos remitirnos a la casación 3230-00 de Ayacucho, la misma que establece los siguientes requisitos para poder determinar la responsabilidad civil. El primer elemento a analizar en cuanto a la responsabilidad civil es la antijuridicidad. Este elemento sí se llega a cumplir en el presente caso, ya que el empleador tiene el deber y la responsabilidad de supervisar a cada uno de sus trabajadores que se encuentren a su mando, ya que este es el único que tiene la facultad para poder verificar ciertas intensidades del trabajo, como son la intensidad, el tiempo, el lugar, entre otras órdenes que solamente pueden ser emitidas por el trabajador. Es importante también tener en cuenta lo que viene a ser la teoría del riesgo. En la teoría del riesgo nos plantea que en el caso de que un empleador tenga bajo su mando determinados trabajadores y al enriquecerse con el trabajo de estos, tiene el deber de regular todas las conductas que tienen estos, y más aún cuando estos le generen ganancias. Entonces, por simple lógica, podemos determinar que los trabajadores no pueden establecer temas o medidas de seguridad para sí mismos. Es el empleador quien regula estos aspectos. Es por ello que se configura este primer elemento de la responsabilidad civil. El segundo punto a tener en cuenta en cuanto a la responsabilidad civil es el daño causado. El daño causado, el mismo que tendrá que analizarse la vertiente del daño patrimonial y a la vez tener en cuenta la subdivisión que esta genera, que es el lucro cesante. Si bien es cierto, la empresa señala que se ha dado una prórroga de 6 meses adicionales en cuanto al seguro EPS, por lo cual no le corresponde ningún tipo de beneficio social u otro por este periodo. Sin embargo, su judicatura debe tener en cuenta lo que se menciona en el principio de la realidad, el mismo que configura la prevalencia de lo que sucede en el plano de los hechos a lo que sucede en el plano documentario. Entonces, si analizamos lo que se menciona por la prórroga del plazo de los 6 meses a la EPS, obtendremos la siguiente figura. La figura de que solamente es correspondiente el pago por un seguro EPS a un trabajador vigente de una empresa, por lo cual queda claro que el vínculo laboral entre mi patrocinado y la empresa se mantenía vigente, lo cual otorga y faculta a mi patrocinado a poder requerir el pago de beneficios sociales y además el pago de la remuneración por este periodo dejado de percibir. La segunda vertiente a tener que analizar es el daño extrapatrimonial. Dentro de esta vertiente encontraremos la subdivisión del daño a la persona. Señor juez, su despacho debe tener presente que mi patrocinado en la actualidad tiene 24 años y que además de ello formaba parte del equipo de segunda división La Caravana y que en la actualidad, al padecer de lombocitalgia, no podrá efectuar sus actividades deportivas de manera normal, por lo que claramente queda frustrado su proyecto de vida.
Es más, las condiciones para poder acceder a un trabajo se han disminuido totalmente, ya que como es bien sabido, al padecer de lumbocitalgia y al conocer que su único oficio es el de gasfitería, no podrá efectuar sus labores de manera común, por lo cual ninguna empresa lo querrá contratar. Ese es un aspecto que su judicatura debe tener en cuenta. Es así que al configurarse todos los elementos de la responsabilidad civil, indudablemente nos encontramos ante el deber y la obligación que tiene el empleador en favor de mi patrocinado, es decir, de pagarle dicha indemnización, la misma que debe ajustarse según los parámetros establecidos por la ley. Además de ello, su despacho también debe ordenar el pago por el concepto de remuneración y otros beneficios sociales por el periodo de 6 meses, ya que el vínculo laboral que tiene mi patrocinado con la empresa aún no ha finalizado, lo cual espero acceda. Señores magistrados, muy buenas tardes. En representación de mi patrocinada, la empresa Ferreira Costa del Perú S.A., procedo a negar y a contradecir todos los argumentos esgrimidos por la defensa del señor Renato Paredes, peticionando que se declare infundadas las pretensiones del autor en mérito de los fundamentos que expongo a continuación. En primer lugar, la parte demandante hace referencia a la existencia de un accidente de trabajo, el cual configura la responsabilidad de mi representada en favor del actor. Sin embargo, esta adecuación de responsabilidad no está efectuándose de modo correcto, por lo que a continuación determinaremos la verdad de la adecuación de esta. Por lo que en el presente caso, el supervisor de obra, el señor Julio González Tapia, al percatarse de la inasistencia de Juan Paredes, obrero electricista, manifestó dicha falta y exoneró el compromiso laboral de los trabajadores, pues la entrega de la obra era próxima, contándose solo con 4 obreros, incluidos el señor Juan Paredes. Con este comunicado queda claro que mi representada actuó con la diligencia necesaria, puesto que no se requirió que el obrero supla las labores de Juan Paredes. Sin embargo, pese a esta especificación, el actor, sin haber sido requerido por su jefe directo para el desarrollo de las labores correspondientes de electricidad, usurpó dichas labores, lo cual desencadena la caída del actor, para luego producirse la hernia discal en los discos L4 y L5. Más adelante desarrollándose la lumbocitalgia, la cual a todas luces fue consecuencia directa de la imprudencia de quien padeció el daño y el hecho determinante del tercero, pues el accidente se ocasionó cuando el actor acataba las órdenes del señor Juan Paredes, quien le pidió ajustar los sockets, debiéndose resaltar que el cargo de la persona quien emitió la orden es de obrero, es decir, no existía obligación de acatar dichas órdenes, pues ésta carece de un poder de dirección dentro de la estructura orgánica de la construcción. Esta situación también evidencia el desprecio del actor hacia el carácter personal de la prestación de servicios, ya que esas labores son indelegables. Además, su judicatura debe tener presente que mi representada jamás ha infringido ninguna regla de seguridad en más de 15 años en las cuales viene operando en nuestro país, no suscitándose ningún problema de esta naturaleza. Otro punto de atribución de la responsabilidad civil es el daño causado. El actor alega la existencia de un daño patrimonial. En específico, señala que mi representada debe efectuar el pago de lucro cesante en razón a la prórroga del seguro EPS, alegando tener en cuenta el principio de primacía de la realidad. Sin embargo, al emplearse dicho principio, obtendremos que mi representada nunca ha omitido sus obligaciones para con el trabajador. Muestra de ello es la prórroga del EPS. Pese a que el accidente fue a causa de su imprudencia e impericia, por lo que constata la aplicación del artículo 1962 del Código Civil, constituyéndose dicho hecho como ruptura del nexo causal, lo cual genera que no concurran todos los elementos de la responsabilidad civil, puesto que mi representada no está obligada a reportar el daño sufrido por la imprudencia del trabajador, quien padeció el daño, puesto que el daño no se hubiera ocasionado si el autor no acataba las órdenes de Juan Paredes. Es por todas estas consideraciones que solicito a su despacho desestime la presente demanda y declare consecuentemente infundada en todos sus extremos.